Ya está conmigo mi siguiente invitado, Luis Sánchez Vaquerizo. Ya ustedes lo conocen, ha estado aquí conversando conmigo en varias ocasiones y de nuevo vamos a seguir trabajando este tema de la constituyente, aunque estamos conscientes de que estamos caminando en terreno balumoso, se dice en el campo. Esto está balumoso, bueno, más o menos así. No tenemos una propuesta clara del gobierno nacional sobre sus propósitos, no tenemos, o más bien tenemos algunas voces que proponen eh, distanciar del voto popular la selección de los representantes, y eso nos deja un terreno algo pantanoso para poder recorrer mientras hacemos este análisis o mientras se aclara el panorama. Ya está Luis conmigo, lo voy a poner en pantalla para poder conversar sobre este escenario balumoso. Qué linda palabra es balumoso. Querido amigo, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, hermano, bien, bien. Bueno, también como se puede. Aquí a veces arrancándome los pocos pelos que me quedan en la cabeza escuchando las cosas que se escuchan en este país. Sí, bueno, se está poniendo interesante retomando la cuestión de las reformas constitucionales. Bueno, quizás ha sido un tema que ha sido discutido desde los últimos, desde el 2018 por lo menos, ¿no? Con procesos de enmienda, procesos de reforma parcial, intentonas, etcétera, ¿no? Y ahora parece que está llegando a la expresión máxima del proceso del procedimiento de reforma de la Constitución, que sería con el cambio total de Constitución. Claro. Ahora, es extraño, al menos en el escenario de la comunicación, Luis, y tal vez desde el derecho también un poco. Pero desde la comunicación es extraña esta situación en la que nos encontramos, ¿no? De tener que estar hablando sobre temas relacionados a una asamblea constituyente, al método de selección de los representantes, etcétera, cuando todavía no existe en concreto una propuesta que nos lleve a definir si es que se pueden trabajar los temas propuestos mediante enmienda, mediante reforma o mediante asamblea constitucional o mediante asamblea constituyente. Entonces, de nuevo, no, más allá de lo extraño, de lo brumoso que se percibe el panorama, para poder ser claro con la audiencia y decirle, oigan, esto es lo que se propone y esto es lo que podría pasar. Lo cierto es que desde el derecho también queda una gran duda, querido Luis, porque al final existen varios mecanismos para implementar cambios en la Constitución, y cuando no se sabe qué cambio se quiere implementar, pues bueno, analizar esos mecanismos suena un poco a un ejercicio fútil. Bueno, sí, en principio lo que dices es muy cierto, pero para eso, como jurista más especializado en el derecho constitucional o como filósofo político, uno tiene que servirse de la historia, no porque sean cuestiones o sucesos del pasado, sino porque da cuenta de los problemas irresueltos en el presente. Y por ejemplo, ¿cuál es el problema irresuelto en el presente? Que estamos somos la cuarta economía endeudada con el Fondo Monetario Internacional y necesitamos urgentemente tomar las medidas, las reformas, las mismas reformas empaquetadas desde el Consenso de Washington en 1989, que ya se sintetizaron en 10 puntos que vienen a cristalizar las 12 libertades negativas de Martínez de Hoz, el funcionario civil más importante de la dictadura militar argentina. Entonces, hay cuestiones que deben ser, digamos, la constitución formal, al menos la que está escrita, contiene un régimen de desarrollo expresivamente antioligárquico y raya igual democrático, ¿no? En el sentido de que establece una economía política popular, por oposición a una economía política tiránica, utilizando las expresiones de la Revolución Francesa en su época más revolucionaria de 1793-94, o lo que podríamos llamar la economía política fondo monetarista en este momento. Entonces, por ejemplo, si bien es cierto que la Corte Constitucional, para hablar de notables, justamente los nuevos, han habido ya 15 notables en la Corte Constitucional que decide el contenido de la Constitución, incluso yéndose contra la norma expresa, puestos por otros 7 notables que fueron nombrados por una lista del presidente,
y que desmontaron la Constitución, que aun cuando permanece formalmente o el texto expreso está formalmente establecido, modificaron materialmente, sustancialmente el contenido de la Constitución. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, hay cuestiones como el tema del arbitraje internacional o el tema de los contratos por hora que pueden ser enmendados, que pueden ser implementados vía enmienda de artículos, eso no es suficiente, porque aquí estamos hablando de que se tiene que buscar la seguridad jurídica para los capitales y la flexibilización o la incertidumbre para los trabajadores. Entonces, por ejemplo, cuestiones como los sectores estratégicos de la economía, para las inversiones, para las fuertes, en teoría, las supuestas eventuales inversiones privadas extranjeras, para que vengan, tiene que haber una seguridad jurídica en ese sentido. También tiene que haber, porque una cuestión fue el dictamen de la Corte que autoriza vía enmienda el contrato por horas, pero otra cosa es que todavía se mantenía el régimen de estabilidad laboral. Entonces hay que desmantelarlo por completo y volver prácticamente digamos, a las relaciones de producción desembridadas completamente, regidas por el Código Civil, como que si trabajador y empresario estuvieran en relaciones simétricas de igualdad de poder. Entonces, por ejemplo, con el tema de la reforma de la seguridad social, que ahora se está hablando de la cuestión del aumento de la edad. Bueno, entonces seguridad social, temas laborales, temas de privatizaciones. Eso te iba a decir, venta de activos de sectores estratégicos. Ayer se dio de baja finalmente la adjudicación de Sacha y cuando me llegaba la noticia, alguien me preguntaba, oye, esto en la tarde de ayer, oye, ¿qué te parece esto? Bueno, que ahora tienen tiempo. Es decir, el apuro estaba determinado por la fecha de la elección y la incertidumbre del resultado de esa elección. Ahora que puedes llevar por otras vías la Asamblea Constituyente, pues podrías reanudarlo mediante otro mecanismo el día de mañana y ese sí requiere una constituyente, querido Luis. Y además hay tiempo para que vengan los revisores del Fondo Monetario Internacional, los revisadores periódicos, para ver cómo está nuestra situación de crediticia, porque dado las 560 millones de razones que el presidente nos dio desde la campaña electoral, hay un agujero fiscal que no solamente se debe a ese clientelismo político, digamos, muy crudo, sino tiene que ver con que, por ejemplo, la economía decreció el 2%, el Producto Interno Bruto en el 2024, y desde el volantaje del 2018 para acá, lo que la economía prácticamente es una de las, no sé si ya se recuperó y se llevó a niveles prepandémicos o seguimos por debajo de los niveles prepandémicos. Entonces, estos revisores entonces serán mucho más incisivos, las decisiones serán mucho más determinantes, y esto también tiene que ver con decisiones adoptadas por los notables, porque resulta que cuando se demandó la inconstitucionalidad de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, la Corte Constitucional, la sala de admisión de la Corte Constitucional, en ese entonces estaba uno de los firmantes, no sé si el ponente, uno de los grandes académicos notables, más prestigiosos que tiene la Corte, decidió que esos condicionamientos eran hechos de simple administración y por tanto no eran objeto de acción pública de inconstitucionalidad. Argumento excesivamente formalista, como el argumento que ya habíamos hablado la vez anterior, de que la designación de la vicepresidenta en reemplazo de la vicepresidenta legítima era un acto administrativo con efectos particulares y por tanto no era objeto de acción pública de inconstitucionalidad. Entonces tenemos a los notables operando y funcionando y expresivamente desde 2018. Oye, qué interesante lo que dices, porque claro, tú le estás otorgando a la Corte Constitucional una característica que efectivamente por derivación termina siendo esa, ¿no? Ya con todos los cambios y lo que hubiera sucedido en la oxigenación que vino después, de todas maneras su origen es este que me mencionas, es un grupo de notables y será este grupo de notables el que tendrá que decidir sobre el estatuto enviado a Carondelet que propone conformar una constituyente con notables, o al menos eso es lo que se nos ha hecho saber hasta este momento. Estamos nuevamente en el país de los notables, en el país de por esta sola única vez, me decía Lolo Miño hace unos minutos, vamos a hacer lo que nos da la gana y luego cuando ya venga el resto ellos sí no pueden, solo yo hago esta vez lo que me da la gana y me dejo blindado para que cuando venga el que no piensa como yo no tenga esa posibilidad.
Sí, y bueno, ya sabemos quiénes son los notables. Por ejemplo, los notables de la primera comisión del Trujillato para la Corte Constitucional eran unos notables de unos constitucionalistas quiteños, del Colegio de Abogados de Pichincha, abogados constitucionalistas de diversas universidades, los que nombraron a los primeros 9 jueces. Y entonces, pero claro, ahí están los notables, los tecnoburócratas que son elegidos por, digamos, por razones de epistémicas más bien, pero hay otro grupo cuando hicieron esa consulta popular con dictamen ficto, violando la normativa constitucional, legal y administrativa vigente sin que haya sido disputada la constitucionalidad, decidieron hacer este chanchullo, este champú de someter al Consejo de Participación Ciudadana posterior al transitorio a elección popular, pero sin posibilidad de tener filiaciones político-partidistas, es decir, una especie de representación popular sin saber cuál es la afiliación política de los candidatos. Entonces resulta que cada uno de estos personajes que lograron por votación popular acceder a ese puesto han sido volados por juicios políticos, por incumplimiento de sentencia, destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces hay un grupo, los notables en sí mismos, que se autoprorrogan y se mantienen, y otros, en cambio, que no se serían tan notables porque ahí sí no sería una representación. Quizás ese sería el primer antecedente de este nuevo concepto, categoría que se está utilizando, representación funcional. ¿Por qué? Porque más allá de ser elegidos por la mayor cantidad de votos electorales, tenían que reunir unos requisitos también medio técnicos que los harían más o menos notables a cada uno de los aspirantes por ejemplo, si es que no desaparece en el Consejo de Participación Ciudadana, para postularse, por ejemplo. Ok, o sea, de ahí podría salir también una herencia que termine conectando las siguientes selecciones de autoridades. Es bien interesante esto. Hablemos de esta representación funcional, ¿no? Que realmente ha sido un término que yo desde las aulas de derecho no lo había vuelto a escuchar hasta el día de hoy, no al menos en este tipo de discusiones. Crecimos en un escenario de digamos, del paso, y lo mencionaba Lolomiño hace un momento, del paso de la dictadura militar a las primeras patadas de la democracia. Nosotros probablemente, tú y yo, recordamos las primeras elecciones después del triunfo de Roldós. Y en todos esos escenarios se discutía, incluso la del 79, la Asamblea Constitucional del 79, se selecciona de estos grupos de notables, pero se discutía esto, y en algún punto creo que la sociedad ecuatoriana en general, probablemente posterior a la crisis bancaria del 2000, terminó por decir, bueno, ya basta estos señores notables, ¿no? Aquí lo que tiene que hacerse valer es justamente la representación directa del pueblo. Y en esta, ¿cómo es que le llamaba? No quiero utilizar el término de Correa, pero en este regreso en esta vorágine de actos que nos llevan a un regreso a los 90, se vuelve a hablar de esto, pero las representaciones o las aspiraciones de representación de la gente son distintas hoy. ¿Tú cómo crees que puede ser tomado esto? El día de mañana va a tener autoridad representativa frente a la gente, mucho más allá de lo que podamos estirar el chicle en el campo del derecho. ¿Cómo lo va a percibir el pueblo ecuatoriano? ¿Sabes qué? Oye, ¿yo por qué tendría que hacerle caso a este señor don notable? Claro, pero bueno, quizás algo más previo, ¿no? Uno dice, desde el 79 salimos de la dictadura y entramos a la democracia. Más bien diríamos que entramos a utilizar el método del sufragismo universal incluyendo a las mujeres y a los indígenas posteriormente. Entonces, bueno, desde en esta etapa sufragista, y entonces hablando de la representación, este tipo de representatividad, digamos desde el punto de vista del republicanismo democrático, y aquí otra cuestión, los constitucionalistas en general, incluso los de la vieja guardia y
los nuevos que van apareciendo, colapsan el concepto o definen el concepto de constitucionalismo como si fuera liberalismo. Al liberalismo le atribuyen la teoría, la filosofía política o la tradición política de la división de los poderes y de la garantía de los derechos humanos. Y eso es un error. La filosofía política de la división del poder, pero no solamente del poder público, sino también de cualquier tipo de poder, por utilizar la expresión, una expresión más que los poderes innominados de uno de tus anteriores invitados, los poderes salvajes de Ferrajoli. Entonces, tanto el poder público como el poder privado tiene que ser desconcentrado. Entonces, esa es la tradición republicana desde la política de Aristóteles, y haciendo el recorrido incluso podemos llegar a los grandes, a los enciclopedistas y la época de la Ilustración. Y por otra parte, que el liberalismo que venga a decir que es la tradición que garantiza los derechos humanos, pero cuando hablamos de derechos humanos le estamos atribuyendo el carácter de universalidad de los derechos que son el fundamento de la dignidad humana. Y nos damos cuenta que no, los derechos, digamos, los derechos del liberalismo son los derechos de las libertades negativas con la propiedad privada incluida, y especialmente los derechos de la producción y de la circulación de los bienes y los capitales, y esto lo estamos viviendo en nuestra época con el tema de los migrantes, con el tema incluso con el tema de los sospechosos de terrorismo, o con el tema de los zurdos o de los socialcomunistas, etc. A esos parece que no tienen derecho. Entonces, para algunos hay un estado de excepción permanente, y para otros habría un tipo de, quizás también estado de excepción, porque no es que se aplique el Estado de Derecho, porque se le garantiza la impunidad. Esa era la primera cuestión. Después, volviendo al tema de la representación funcional, a mí me suena mucho, se me hace muy similar a las nuevas teorías de corrientes de las académicas, digamos, de las universidades europeas que hablan, o de la filosofía política liberal, en un sentido que es más sensible a la democracia, hablan de una representación deliberativa. Entonces aquí el vínculo, la relación de la representación no tiene tanto que ver la relación de confianza entre gobernado y gobernante, sino tiene que ver en que hay determinados representantes que pueden reconocer, identificar e impulsar y defender mejor los intereses de los propios representados, porque son notables, porque son expertos. Entonces, el vínculo de confianza, la relación política como un mandato fiduciario en la época del republicanismo, del republicanismo tradicional, ahora se rompe y dice, no, se trata de una relación de que, claro, como la política es una cuestión que tiene que ser estudiada, es una cuestión de episteme y no de doxa, no, digamos, de conocimiento experto y no de opinión en común. Entonces hay personas que están mejor preparadas que otras para, como decía, para identificar y para dar solución a los problemas más acuciantes de los representados. Y en ese sentido, ahora, claro, esa sería la representación deliberativa. Y eso es lo que está a la vanguardia de la academia, digamos, del norte global. Ok. Ahora, estos espacios de deliberación que presumen que la discusión pública de estos temas se la vamos a delegar a personas que tengan un amplio conocimiento y amplias capacidades para ejecutar esos temas. ¿Es factible en este momento? Primero, por la incapacidad que hemos demostrado como ciudadanía, como pueblo ecuatoriano, para el diálogo, ¿no? Venimos de una guerra, de una campaña que parecía una guerra. Y segundo, por el... Mira qué lindo término guayaco. Abrí esta entrevista con un término guayaco y voy a continuarla con el por debajeo permanente que existen entre personas academizadas que participan de la opinión pública, pero que están tan ideologizadas que no les permite esa ideologización reconocerle al otro sus capacidades y su aporte. Estamos en un momento para poder hacer conectar todo esto que suena muy bien cuando lo conversamos, pero también hay una población de por medio, es una población que tiene que validar
este tipo de ejercicio. Sí, y diría que los académicos están demasiado ideologizados, pero inconscientemente, porque adscriben y asumen ideologías sin saber qué ideologías tienen. Entonces toman, por ejemplo, la típica posición de la equidistancia. Estuve escuchando también a un abogado destacado que está también, que tiene buenos aportes, insumos en el debate público respecto de lo que viene sucediendo últimamente. Claro que dice, es prácticamente equipara entre un proceso constituyente que sería liderado por el actual gobierno con el proceso constituyente de Montecristi, porque ambos lo que buscarían sería acumular el poder y cooptar todas las instituciones del Estado. Pero la pregunta aquí es que unos lo tienen, digamos, ¿cuál es el fin, no? Y de qué se trata, cuál es el marco ideológico en el que están uno o el que está el otro. Porque si uno va a acaparar y acumular para maximizar el plan de negocio de la corporación familiar, o si el otro va a acumular y tratar de acumular y concentrar la fuerza necesaria suficiente para disputarle al poder real, a los poderes salvajes, digamos, la determinación del bien común, por ejemplo. Entonces, son dos cuestiones distintas. Y esta era la cuestión con el tema de la ideología, pero no sé si me puedes refrescar lo que me habías... Sí, no, te decía, mira, es muy difícil en este momento, o yo percibo muy difícil que reconozcamos desde esta absoluta ideologización el valor que tiene el otro, ¿no? Esta otredad necesaria. Y en las dificultades de establecer canales de diálogo justamente entre todos en este ejercicio que al final va a regular a todos, ¿no? Decir, ok, listo, vamos a marcar en la cancha en la que vamos a jugar todos, pero la marco solo yo con mis amigos. Es posible este ejercicio de amplitud. Claro. Y ese es el noble sueño también, el horizonte normativo, el ideal regulativo, de la democracia como diálogo, de la conquista de derechos por el convencimiento y por las mejores razones. Cuando volviendo a la cuestión histórica, con uno de los máximos exponentes de la politología como Maquiavelo, decía que la mejor garantía de las libertades republicanas, es decir, de las libertades en sociedad, porque no tiene sentido hablar de la libertad de Robinson Crusoe, por ejemplo, es el conflicto social. Y entonces lo que tiene que buscar una buena constitución, una buena forma de gobierno, es establecer canales donde puedan evacuarse, donde puedan ventilarse los problemas del conflicto. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, ahora que el Fondo Monetario nos va a venir a revisar ¿qué es lo que pide normalmente? En primer lugar, disminución de impuestos a la circulación de capitales, compensando con la subida de impuestos regresivos como al consumo. Entonces estamos al 15% y seguramente pedirán que subamos unos puntos más en el consumo. Eliminar el déficit público, especialmente en la cuestión del gasto social. Por ejemplo, en el tema de los subsidios, que viene a ser prácticamente un salario indirecto. ¿Por qué? Porque si el trabajador que tiene que trasladarse a la empresa gana tanto, pero resulta que tiene un pasaje que está subsidiado, entonces gasta menos en el transporte y eso se lo permite, digamos, no le disminuye tanto el salario para hacer otro tipo de actividades. Entonces, pensar que si empezamos por ejemplo, a volver a establecer una política pública educativa donde la presencia del Estado sea muy fuerte para reconstruir escuelas, para reconstruir las universidades, para restablecer el programa de becas, hay que tener recursos, hay que sacar unos recursos de algún lugar y pasarlos a otro lado. Entonces el perjudicado de ahora, los ganadores de este régimen de notables desde 2018, nos vienen repetitivamente, sistemáticamente diciendo que son los grupos financieros, la banca tanto oficial como la banca en la sombra. Entonces la pregunta es, ¿ellos aceptarán nuestras buenas razones para decir, bueno, aceptaremos y tendremos un consenso y llegaremos a acuerdos? Por eso es que hay que tomarse mucho tiempo en la Constitución y no debería ser tan expedito una asamblea constituyente de 6 meses, etcétera. Y bueno, eso es un análisis completamente ahistórico y que prescinde completamente de las enseñanzas de la filosofía política, etc. Entonces, acá lo que hay que hacer la pregunta es, ¿para qué vamos a utilizar el poder del Estado? En primer lugar,
cuál es el alcance que tiene el poder del Estado o el poder constituyente en su momento, cuál es el alcance que tiene dadas nuestras determinaciones y condicionamientos, determinaciones como nuestra gran superdependencia económico-financiera ante organismos de crédito, tanto multilaterales como privados, nuestro condicionamiento dentro de una geopolítica que está sumida en una guerra comercial tremenda entre las dos superpotencias mundiales, nuestra situación, somos el patrio trasero de una de esas grandes potencias, y nuestro lugar dentro de la División Internacional del Trabajo. Entonces, ¿cuál sería nuestra potencia, nuestro potencial para poder tomar medidas que puedan, qué cosas? Si estamos en una democracia lo que se busca es garantizar el acceso a las condiciones materiales que nos permitan vivir en sociedad. La democracia no es reconocer derechos formales, que como ciudadanos nos vamos a demandar en una ventanilla en una corte, y mejor que sea individual, porque eso del colectivismo o del socialcomunismo, y esa es otra de las banderas que está esgrimiendo el gobierno. El problema, digamos que el enemigo actual, y también lo escuché en una entrevista por otro medio, el enemigo ahora es la Constitución de Montecristi, la Constitución bolivariana, entonces hay que desmantelarla. Y entonces la Constitución es el germen de todos los males. Sería bueno retomar el texto de la Constitución de 1998, eliminando la prohibición de bases militares extranjeras, que también estaba en esa Constitución, y eliminando esa palabra maldita que decía Sucre, que estaba en esa Constitución, y quizás la aprobamos y nos quedamos tranquilos y sin mucha discusión. Sometemos a un referéndum con la maquinaria bien engrasada, como lo que se viene, como hay indicios todavía que no se han despejado las dudas respecto de la cuestión de los escrutinios, el sistema informático electoral, y bueno, podríamos tener algo de eso. Pero claro, la pregunta de inicio, ¿qué es lo que se busca? Yo creo que lo que se busca es muy claro, es eliminar ese régimen de desarrollo. Punto. El régimen de desarrollo que debería haber prohibido tajantemente la imposición de impuestos regresivos, pero la Corte Constitucional de Notables se lo ha autorizado, por ejemplo. O que debería ser, uno dice, es que esa Constitución de Montecristi socialcomunista es garantista con los delincuentes. Yo recuerdo haber leído el dictamen previo al juicio de procedibilidad para el juicio político al expresidente Banquero, donde, a pesar de ser un juicio político y no penal, los ponentes en ese gran jurista, excelso jurista de las academias internacionales, le empieza a aplicar principios de estricta legalidad, los principios de taxatividad penal, para diluir o circunscribir las acusaciones políticas que iba a ser el órgano político para ver si se destituía o no al presidente de entonces. Entonces ahí tenemos la impunidad, digamos, es la garantía de la impunidad. Entonces es una constitución garantista, en teoría, para el crimen organizado y el narcoterrorismo, pero también resulta ser bastante funcional para los representantes o los agentes que vienen a responder por los intereses de las corporaciones económico-financieras internacionales, pero también con sus expresiones locales. Ahora, en este escenario mencionabas algo importante, o quería mencionarte algo importante, que es la capacidad de plenos poderes. Lo conversaba hace un momento, creo que viste la entrevista con Ramiro, porque me lo comentaste por WhatsApp, y con Ramiro Ávila me refiero, la semana anterior. Y lo comentaba también con Lolo Miño, ¿no? Y me decía, mira, ahora básicamente la lógica que sigue el derecho internacional es que los plenos poderes no son tan plenos, al final están delimitados por la construcción y acuerdos internacionales en materia de protección de derechos. Ahora, cabe, sin embargo, la posibilidad de que llegue un momento en que, desde donde entendemos esto, que es desde el poder constituido, el artículo 444 y las limitaciones que podría marcarle la Corte Constitucional,
termine su alcance, termine su ámbito de acción, y a partir de instalado el poder constituyente diga, oiga, lo que salga de aquí, el primer mandato es que lo que salga de aquí tenga que aprobarse sí o sí una vez que lo firmemos, o qué sé yo. El asunto es que mi pregunta más bien es hasta dónde llega esa facultad de plenos poderes y hasta dónde puede el poder constituido, desde donde entendemos marcada la cancha el día de hoy, determinar el futuro de una asamblea constituyente y el producto que emane de ella. Bueno, el artículo 444 es bastante claro y dice que tiene que someterse a 3 procedimientos: el procedimiento de consulta popular, bien sea por el presidente o bien sea por un porcentaje importante del elector, del padrón, luego la elección de representantes, y eso es muy importante, y después el refrendar ese proyecto que hayan hecho los representantes, no dice funcionales ni deliberativos, de representantes. Ahora, el decreto que expide el presidente para convocar a consulta popular y que será revisado por la Corte Constitucional, porque eso lo dice también el artículo 443, dice que, claro, tendría que revisarlo, y ese decreto está todavía en el deber ser dentro del marco del constitucional vigente, donde existen estos derechos políticos que tienen la categoría de derechos de participación. Entonces tiene que haber representación, primero la paridad, después la representación proporcional de las minorías vulneradas y racializadas, las comunidades ancestrales, y tiene que tener, digamos, aquí ya soy más escéptico con una cuestión de lo cuantitativo, porque la Corte Constitucional dijo que por vía enmienda se puede reducir el número de asambleístas y eso no altera los derechos fundamentales ni nada de esas cuestiones. Entonces, no tiene claro cuánto sería. Ahora, lo que sí va a suceder es que en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dice que habrá un control a posteriori por la Corte Constitucional acerca de lo resuelto por la Asamblea Constituyente en lo que tiene que ver a la forma y al procedimiento. Es decir, que se siga el procedimiento y la forma. Ese es en el deber ser. Ahora, la cuestión de los plenos poderes y lo que había dicho el ex juez constitucional, bueno, podrían volverse a convalidar competencias extraordinarias sin referendo popular, yo qué sé, para cambiar el mecanismo del procedimiento de reforma de la Constitución, poner que para la Asamblea Constituyente en la elección serán de representantes funcionales o deliberativos, por ejemplo, con competencias extraordinarias, así como ordenaron la vacancia y como prácticamente resetearon el país, que es lo que tanto riesgo genera, bien a los digamos, defensores fuertes del texto constitucional, así garantista como está, como que si ese garantismo se reflejara en la realidad, o bien a las personas que, digamos, que utilizando el argumentario conservador de Albert Hirschman, los argumentos de la futilidad o de la perversidad y del riesgo o del peligro, dirían, bueno, la Asamblea Constituyente requiere más debate, más consenso, más acuerdo. Pero sí, digamos, por ahí va. Digamos. En el deber ser deberían pasar cosas que en el ser, que los notables que realizan ese ser muchas veces dicen otras cosas. Correcto. Ahora, hay un peligro en materia de derechos, de regresión de derechos. Se lo preguntaba también a Lolo. Más allá de esto que podemos percibir o sospechar como intereses, ¿sabes qué? La liberalización para la venta de empresas de sectores estratégicos o temas laborales y este tipo de cosas que parecen ser un impulso importante en este llamado. En derechos, concretamente, ¿hay un riesgo o percibes un riesgo de retroceso? A ver, y esta es otra cuestión de las famosas determinaciones que tiene un Estado, una formación económico-social que pertenece a un sistema mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un derecho internacional público, tenemos normas de jus cogens, pero que no apuntan precisamente al famoso Edén de los derechos humanos, de la producción y la circulación de capital. Entonces, por ejemplo, regresión de derechos en cuanto a privatizaciones, vaya, de hecho, va a ser una exigencia el Fondo Monetario. Ahora, por ejemplo, en cuanto a regresión de derechos humanos, por ejemplo, de
digamos, la famosa conquista del derecho fundamental por excelencia, la relación amo-esclavo o señor y siervo, eso no podría suceder, aunque sucede con las relaciones de producción, relaciones laborales de esclavitud a tiempo parcial. Pero bueno, ese tipo de cuestiones no debería ser. O quitar, digamos, o volver a las categorías de sujeto de derecho ajeno o sujeto de derecho propio, digamos, quitarle la condición de humanidad a determinado grupo de personas, aun cuando ya se lo hace, porque, por ejemplo, para las ejecuciones extrajudiciales de quienes son sospechados de terroristas, por ejemplo, en el tema de Medio Oriente, con drones, sin juicio previo, se los mata. Y volviendo, y siendo más terrenales y volviendo más a la cuestión local, cuando se trata de determinada tienda política, entonces no importa si es que se asalta y se allana sin orden previa o se crean delitos, digamos, se forjan pruebas y se crea todo un caso se hace un montaje para condenar a la persona sin las garantías del debido proceso, ni la taxatividad penal, ni la estricta legalidad que por ejemplo, sí se le garantizó con un juicio político al anterior presidente. Entonces, ese tipo de cuestiones, al menos en el texto y en la forma, no podría ser regresivo. Si podría ser regresivo es la cuestión de garantizarle la seguridad jurídica a los capitales o a la gran propiedad. Yo ahí, claro. ahí digamos, porque claro, eso pero ya habría que común, claro, es parte del sentido común. Claro, habría que hilar un poco más fino para identificarlo, tal vez. Sí. Y claro, por una derivación de la intención. Oye, crucémonos un ratito a la acera de la política. ¿A ti te parece que tiene el gobierno en este momento? Claro, viene de una elección con un triunfo, al menos en los números oficiales, inusitado, pero tiene el capital político para llevar adelante de nuevo, en este escenario que describíamos, un esfuerzo que le va a tomar, en el mejor de los casos, en la mejor de las previsiones del propio gobierno, al menos medio año, con los desgastes que vienen supuestos del ejercicio del cargo, ¿no? Lo tiene hoy por hoy, puede arriesgarlo, puede apostarlo en esta empresa. Digamos que quizás también puede ser un distractor, porque como sabemos que estos meses de gobierno ha sido un desgobierno para las mayorías, pero ha sido un negocio muy lucrativo para la corporación. Digamos que pudiera ser un distractivo. Mientras nos tienen discutiendo sobre la constituyente, van a, por ejemplo, con el inicio de clases en la costa, no sé qué problema, no sé si arrancarán o no arrancarán por por este invierno cruento. Entonces a mí me parece que están jugando, justamente es lo que hablaba, la que hace referencia a otro abogado que decía, bueno, ahora claro, te necesitamos un enemigo, porque cualquier cuestión que pase y que no le interese al gobierno resolver, entonces está el tema de la constituyente y la culpa siempre será de la constituyente o va a seguir siendo Correa o la constitución de Correa etcétera. Entonces, me parece que más bien es un distractivo porque al final, como tú bien iniciaste, no, digamos, no hay un horizonte hacia donde quieren llevarnos con este tema de la constituyente, aun cuando se puede prever que los americanos, para poner su base militar, mínimamente quieren garantías de impunidad y para eso tienen que hacer algún tipo de reforma concreta en la Constitución, aun cuando puede ser con la reforma parcial que le autorizaron las bases. Pero yo creo que quieren algo más, así como lo va a querer el Fondo Monetario. Entonces, a mí me parece que este le va a servir porque, digamos, sirve en esta apertura de nuevos procesos electorales. Siempre es como un canal que se abre para, digamos, para reconducir los conflictos sociales y que digamos, no se acumule tantas cuestiones en un tipo de demandas sociales que sean demasiado fuertes como para que se genere un gran estallido como el de octubre de 2019 o el de junio de 2022. Me parece que puede ser un distractor, más bien. ¿Por qué? Y una nueva oportunidad de prórroga de Atamaín, Pita, Cabrera y compañía. Los notables prorrogados. Los notables prorrogados. Entonces, sí. Y otra cuestión que quería, cuando se hace la crítica muy fuerte a estos organismos tecnocráticos que no han funcionado, por ejemplo,
comenzar por el tema del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura no ha funcionado, pero no solamente en Ecuador, no funciona en Argentina, donde se declaró inconstitucional una ley después de 15 años y el propio presidente de la Corte que declaró la inconstitucionalidad se hizo presidente del Consejo de la Magistratura y no funciona. En España hubo una traba de mucho tiempo y tampoco funciona. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que lo que pretenden estos organismos es esta representación funcional de notables, es decir, bueno, vamos a sacar de la asamblea de la representación en teoría democrático o político partidista, este muñequeo y mañoseo de la selección de autoridades judiciales y la trasladamos a estos órganos tecnocráticos donde son apolíticos o no tienen ideología. Pero lo que resulta es que lo que se hace realmente es reemplazar la representación política y ideológico partidista democrática en la asamblea o en una comisión de la asamblea por una representación tecnocrática bajo un principio, digamos, de otro tipo de ideología más bien oligárquica. Y lo mismo con el Consejo de Participación Ciudadana. Es curioso que sea el principal organismo más atacado y sin embargo es el que más se lo ha manoseado. El más disputado. El más disputado. El más villanizado, el que nadie quiere, el que todo el mundo desprecia, pero a la hora de los arranchones es el primero que quiere. Sí, entonces eso es lo que a mí me parece bastante curioso y justamente viniendo de gente que gracias a ese consejo, gracias a la transitoriedad de ese consejo, lograron acceder a posiciones que no hubieran accedido en otras condiciones, no sé. Oye, me preocupa lo que dices del Consejo de la Judicatura, porque antes los miembros del Consejo de la Judicatura se elegían de ternas enviadas por el presidente o por los jueces de la Corte, lo que ahora viene siendo la Corte Nacional de Justicia, la Corte Suprema de Justicia en ese entonces, y eso también creaba un ciclo de intereses con el que en algún momento estuvimos todos de acuerdo, había que terminar. No, es que viene con la famosa ola modernizadora del fin de la historia, entonces lo que queremos, la independencia del Banco Central. Que la política democrática salga de la política oligárquica de los banqueros. Entonces, que sacar la designación de los jueces del principio de representación democrática por el principio de representación oligárquica, aristocrática, o lo que sea. Entonces, eso es lo que se traslada, digamos, cambiar la naturaleza o la virtuosidad de la representación. Esos son casos de representación funcional, por ejemplo. Entonces, al final todo se reduce a qué es lo que uno considera que debería, cuál es el contenido sustancial que debería tener una constitución democrática y cuál debe ser el órgano que deba garantizar que se realice ese contenido democrático de la constitución. Porque ahora lo que tenemos es una constitución todavía en la forma, más allá de cómo ha sido un poco alterada, manipulada, manoseada en el texto formal, pero tenemos órganos notables que deliberan opacamente, en ausencia de cualquier tipo de escrutinio público, para, bajo sus interpretaciones, restringir el contenido formal de esa Constitución. Claro. Y al final las voces terminan por reducirse muchísimo y las mentes participantes muy selectamente elegidas para cumplir ese propósito. Clarísimo, Luis. Ahora, clarísimo esto que analizamos, que siempre, y yo que por responsabilidad con la audiencia tengo que decirlo, es desde la especulación. No tenemos un proyecto hoy por hoy de constituyente, no tenemos tampoco un estatuto para elegir sus miembros, ¿no? Bueno, te insisto en que la mano va por el tema del Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Sí, yo también por ahí va la cuestión. Y lo vienen anunciando. Lo ineludible de este ejercicio constituyente va a ser el tema del arbitraje internacional. Bueno, arbitraje internacional, el tema de la disminución del déficit, y una de las principales partidas del déficit tiene que ver con la seguridad social. Volver al siglo XIX y destruir todo tipo el derecho público laboral construido sobre la base de las luchas del movimiento obrero.
y por ahí va la cuestión. Como que si en derecho, digamos, comparativamente uno pudiera demostrar que a mayor flexibilidad laboral, mayor inversión, cuando lo que se demostró desde mediados del siglo XX o desde antes de mediados del siglo XX es que lo que dinamiza la economía, uno de los motores principales es el consumo. Y si hay trabajadores que tienen salarios de miseria, de subsistencia, no consumirán. Pero bueno, eso ya sería, digamos que eso ya sería más cuestión de economía política, pero ese es como que el fundamento de, digamos, lo que distingue una constitución democrática de una constitución oligárquica o de un proceso de corrupción sistémica o de proceso de desdemocratización que el que estamos viviendo tiene que ver precisamente con la economía política que se quiere implementar. Y los voceros principales, que fueron los que fueron muy jóvenes funcionarios civiles de la última dictadura militar, siguen siendo los voceros principales en este tipo de materia económica. Tanto aquí en Ecuador como en Argentina, y todos gozan, y todos tuvieron sus problemas judiciales y han gozado de una impunidad tremenda, claro, tremenda. tremenda. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Algunos participaron incluso, habiendo tenido cercanías con las dictaduras, participaron del diseño jurídico de los Y ahora tiempos están en post-dictadura. universidades, además, también. Además, además. Querido amigo, te mando un gigante abrazo. Qué gusto es conversar contigo, pan. Muchas gracias a ti por volverme a invitar y a las órdenes para así esto tiene más recorrido y tenemos más certezas de lo que viene, de lo que va a suceder. Así lo haremos, así lo haremos. Tú sabes que siempre que estas cosas se ponen calientes, yo cuento contigo para tratar de tener tu criterio aquí. Así que te mando un gigante abrazo, pan. Chao, muchas gracias, saludos. Gracias a ti. Luis Sánchez Vaquerizo, constitucionalista, y una persona que entiende desde el conocimiento academizado, pero también desde el día a día del ejercicio, el derecho y la política. Importantísimas las cosas que nos mencionaba, las alertas que nos encendía también, cuáles van a ser, creo yo que aún en esta situación en la que estamos, de tener que conectar puntos para tratar de leer detrás de ellos los propósitos o tratar de identificarle una forma a este impulso del gobierno nacional. Lo cierto es que las preocupaciones que nos marca Luis, que nos marcaba Lolo, son preocupaciones que se hacen lógicas si uno va conectando estos puntos, si uno va dando lectura a cada una de las declaraciones que se van dando en el gobierno nacional.